Noticia es presentada por Odonto Excellent. Imaginen ustedes lo que es ser culpado de ser el poseedor, el dueño de un cargamento de 10 toneladas de marihuana. El tercer cargamento más grande encontrado en la historia de todo el departamento de Itapúa. Una historia que tiene 10 años en un proceso judicial. Juan Francisco Centurión es el dueño de una propiedad en Caraguatá, Carmen del Paraná, un predio de 500 hectáreas. Él un día, allá por el año 2013, se dio cuenta que personas, aparentemente narcotraficantes, utilizaban su predio para trasladar la droga a la República Argentina. Él comenzó a realizar denuncias en distintas instituciones. Tuvo que presentar un pedido formal de intervención a la Senat para que puedan tomar medidas al respecto. Tenía mucho miedo, imaginen ustedes que él vivía solo con su pareja, un sexagenario en aquel entonces, y escuchaba ruidos y sabía que era relacionado al transporte de drogas. Cuando comienza un proceso judicial, en realidad comienza una intervención, primeramente por parte de la Senat, quienes llegan a su domicilio, encuentran una embarcación con más de 10 toneladas de marihuana. Como no había nadie, al único que detienen es al denunciante, a Juan Francisco Centurión. Él es imputado, afronta un proceso judicial, es liberado, luego es presentado a declarar, le dan medidas cautelares, tiene prohibición para salir del país, no podía realizar sus tratamientos médicos y finalmente, esto comenzó en el año 2013, mayo del año 2013, finalmente hace pocos días se dio la extinción total de su causa, año 2023, 10 años de su vida sujeto a un proceso que no tuvo nada que ver, al cual no tuvo nada que ver, más que ser el denunciante. Los supuestos narcotraficantes habían sido aparentemente individualizados por el Ministerio Público, supuestamente eran de San Pedro, pero nunca nadie más fue imputado o fue detenido por esta causa. Una historia increíble que nos cuenta el abogado César Villanueva, una historia de vida. Él comienza siendo sexagenario, termina siendo septuagenario cuando termina el proceso judicial. Deja mucho que hablar el servicio de justicia en la República del Paraguay, en el departamento de Itapúa, pero vamos a conocer esta historia. Asimismo, el caso del señor Juan Francisco es un caso que le llevó 10 años de su vida. Él era un sexagenario, ahora ya está por los 76 años, sufrió todos los avatares del proceso de la justicia en todas las etapas, incluso estamos hablando de un segundo juicio oral. Él se sometió, incluso él denunció, todo esto haciendo un poco memoria, es a raíz de la denuncia que él hace a las instituciones que tenían que verificar sobre la existencia o no de personas y de drogas. Y él denunció en la Senat, se fue a la Senat, no encontró nada y después viene la policía de investigaciones y encuentra en un bosque dentro de las 500 hectáreas donde él más o menos señalaba que ingresaban vehículos a la noche a la orilla del río y encuentra la droga y es detenido él y procesado, ¿verdad? Como supuesto poseedor. De ahí pasó muchos años para ir a un juicio oral donde él fue absuelto de culpa y pena. Fue confirmado por la Cámara de Apelaciones después de 3 años casi, y después de 3 años o más fue anulada por la Corte por una cuestión formal y vuelto para un juicio oral. Hoy, hace una semana que nos fuimos a un juicio oral, salió la sentencia en estos días, donde por el transcurso del tiempo se extingue la acción por pasar casi 10 años y 6 años, casi 7 años de trámite de proceso que no puede pasar según las garantías procesales, que uno tiene que tener un plazo razonable para un tipo de juicios, para el tipo de juicio y de acuerdo a las características. Y en este caso es donde nos encontramos con una absolución gracias a Dios, de un tribunal que
hay que darle, tuvo la valentía de declararlo, porque eso no es un dato menor. Un tribunal que hace lo que debe hacer, no le tiembla el pulso, y eso nos llena de satisfacción y nos llena de esperanzas, porque los juicios de estas características siempre están sometidos a una especie de humo de tabú, de miedos de los propios jueces, incluso de que pueden ser sometidos a un enjuiciamiento, a una destitución, cosas que hoy son para nosotros tabúes, pero que sí, hoy no le tembló al tribunal el pulso para declarar la extinción y para absolverle nuevamente a don Juan Francisco, quien, gracias a Dios, ahora está contento, está viviendo su vida, tratando de recuperar sus 10 años de vida, ¿no? Ahora, ¿qué experiencia deja el servicio de justicia en un proceso tan largo, sujeto 10 años, casi 10 años de su vida a una causa del que él no tenía nada que ver? Y bueno, para nosotros lloramos con él el día del juicio, porque ver llorar a un señor de esa edad, descargando toda su situación, para nosotros incluso hoy nos emociona, ¿verdad? Nos emociona, nos llena de gratitud, pero también nos preocupa, ¿verdad? Un juicio de estas características que dure 10 años de la vida de una persona, ¿quién le quita lo bailado? Decimos, hoy él está viviendo tranquilo, pero incluso tuvo medidas cautelares, estuvo privado de su libertad, estuvo con arresto domiciliario, privado de salir del país. Él tiene una enfermedad que necesitaba hacerse análisis fuera en el extranjero, no lo podía hacer. Entonces esas son situaciones que como operadores de justicia nosotros entendemos que debe ser corregido, y también nos da un mensaje de que la justicia, si llega tarde, no es justicia. Entonces agradecemos al tribunal que hoy tuvo la fortaleza de hacerlo, pero podría ser peor. En este caso, su única equivocación fue ser el dueño de la propiedad donde se utilizaba el terreno para que estos narcotraficantes hagan sus viajes. Y realmente él, su equivocación, no sé si una equivocación, porque él, como siempre dijimos, cumplió el deber ciudadano de denunciar. Él escuchaba ruidos en su propiedad, son 500 hectáreas, escuchaba ruidos. Él vive con su esposa en un lugar con 500 hectáreas a la orilla del río, solo, con una edad alta de 60 años de edad, más de 60 años de edad. Entonces escuchaba ruido, entonces él llamaba a las autoridades. Entonces, cuando en el primer juicio nos recordamos que la fiscal a cargo decía: ¿por qué usted no los detuvo? Imagínense que él se tenga que poner a hacer. Él hizo lo que correspondía como ciudadano, comunicó a las entidades, a las instituciones. Es más, le resultaba dudoso al Ministerio Público que él llame a la Senat, incluso presentó nota en la Senat pidiendo la intervención. ¿Por qué? Y porque él temía por su vida. Él no puede estar poniéndose contra esas personas. Él candadeaba sus portones y los portones amanecían rotos. Entonces él no puede ir a investigar qué está pasando. Si para eso están las instituciones, el Estado tiene entidades a quienes se les paga, funcionarios a quienes se les paga preparados para eso. Entonces, cargar sobre el ciudadano esa responsabilidad ya desde el vamos es injusto, ¿verdad? Y haber sacado, como nosotros siempre dijimos, el chivo expiatorio. Él fue el chivo expiatorio, porque desde el principio, cuando ocurrió eso, si ustedes ven los antecedentes de la prensa, van a ver que la policía mismo investigaba y decía: esto pertenece a un grupo de narcotraficantes de la localidad de San Pedro y otros lugares, que hacían tipo cooperativa y juntaban su droga para llevar. Y desde el vamos, ellos sabían quiénes eran o a quiénes se referían, pero jamás llegó a procesarse a alguien de esos que decían que se fueron. Sí, el chivo expiatorio, porque alguien tenía que ser responsable, y como siempre dijimos, él fue un chivo expiatorio en este caso, utilizado
para que las instituciones investigativas o que tienen que llevar la acción de la acusación no salgan mal en el caso y digan no tenemos responsables.